Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 5 de abril de 2022 y esto es La Contracrónica. Hace unas semanas estalló un formidable escándalo en los ámbitos deportivos cuando diversas voces denunciaron que Lia Thomas, una nadadora estadounidense transgénero de 22 años, batió varios récords femeninos. Antes de completar su transición, Thomas compitió durante 3 años como hombre cosechando mediocres resultados. A Lia Thomas, en definitiva, la reasignación de género le ha permitido pasar del puesto número 462 al puesto número 1 en solo 3 años. La polémica ya estaba servida. A principios de año, 16 miembros del equipo femenino de natación de la Universidad de Pensilvania enviaron una carta a la escuela y a las autoridades de la Ivy League para quejarse por la participación de Thomas en las competiciones universitarias. Más recientemente ha surgido el caso de Emily Bridges. Bridges es una ciclista británica que inició su transición hace solo 2 años. La Federación Británica de Ciclismo le exige someterse a un tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona hasta un umbral a partir del cual podrá competir con mujeres. Bridges ha seguido compitiendo contra hombres mientras recibía el tratamiento y de hecho acaba de ganar una medalla de oro en el campeonato universitario masculino del Reino Unido que se disputó en febrero de este año. Ahora Bridges, que antes de reasignarse el género se llamaba Zachary, se prepara para dar el salto a la competición femenina y eso ha hecho que salten todas las alarmas entre las ciclistas británicas. La controversia sobre la participación de mujeres transgénero en las competiciones deportivas no ha hecho más que empezar y se intensificará conforme pase el tiempo. Los hay que están a favor, hablan de igualdad, y también los que están en contra, aunque estos últimos procuran no decirlo muy alto para evitar que les califiquen como transfobos. El hecho incontestable es que si en los últimos Juegos Olímpicos, los de Tokio de hace un par de años, si estos juegos hubieran sido mixtos, las mujeres biológicas apenas habrían obtenido medallas. En maratón, la primera mujer hubiese quedado en el puesto 71º, el número 71. En natación de aguas abiertas hubiera quedado en el puesto 23º, el 23, de 26 participantes. En triatlón, el 49º, el 49 de 51 participantes. En atletismo, de 100 metros, 400 metros y 800 metros, no se hubiera clasificado ni una sola mujer para las semifinales. Dentro de unos años podríamos encontrarnos con la paradoja de que en las competiciones femeninas no estén compitiendo mujeres biológicas. Una parte del movimiento feminista está en contra, habla del borrado de las mujeres y pide a las autoridades que en las competiciones deportivas femeninas solo puedan inscribirse mujeres biológicas. Arguyen que hombres y mujeres somos diferentes desde el punto de vista físico. Los hombres biológicos poseen de promedio mayor volumen corporal, mayor altura, mayor densidad muscular, mayor densidad ósea, pulmones y corazón más grandes, hombros y tórax más anchos y caderas más estrechas. El dimorfismo sexual entre hombres y mujeres está a la vista, no hace falta que lo expliquemos, y eso tiene consecuencias en la práctica del deporte, donde el rendimiento de los hombres biológicos es mayor que el de las mujeres biológicas. Pues bien, para hablar de este asunto, un asunto tan interesante y que tanta atención está despertando últimamente, nos acompaña hoy en La Contracrónica Irene Aguiar, que es una abogada española especializada en derecho deportivo. También está con nosotros Alberto Garín, que aunque es un ilustre historiador, es también persona preocupada por los grandes temas de nuestro tiempo. El tema de las competiciones deportivas no da por lo general mucho que hablar y menos en programas como este, programas como La Contracrónica que no abordan de ninguna de las maneras los temas deportivos. Ahora bien, algún que otro contraescucha me ha traído ya este tema y yo siempre corro presto a satisfacer a los que están al otro lado. Así que me he traído a la persona que probablemente más sepa, al menos desde el punto de vista normativo, sobre este asunto de los transgénero en los deportes masculinos, porque normalmente la cosa va en ese sentido, es decir, hombres que transicionan, o mejor dicho, transitan, eso de transicionar está calcado del inglés y es un palabra horroroso, que hombres que transicionan o transitan hacia mujeres y no de mujeres que transitan hacia hombres en las competiciones deportivas, estoy hablando. Bien, esa persona es Irene Aguiar, os la acabo de presentar y ahora os la voy a presentar en persona. Muy buenas, Irene. Hola, buenas tardes, Fernando.
Bien, Irene, esto a mí la verdad es que, como te comentaba antes, cuando nos acabamos de conocer, acabamos de conocernos hace nada, apenas unos minutos, y de las primeras cosas que le he comentado es que yo esto de las competiciones deportivas no pensé nunca que se fuese a presentar un dilema semejante. Sabíamos todos los avances que se estaban produciendo respecto a la transexualidad, pero nunca supuse que iban a presentar a hombres biológicos a competir, hombres biológicos que han transicionado, han transitado a mujeres, que los iban a poner a competir en competiciones femeninas por una cuestión, como bien señalas en este artículo, del que ya he hablado aquí, en alguna contracrónica, por una cuestión de dimorfismo sexual. Los hombres, por regla general, tenemos mayor volumen corporal y más fuerza, mayor masa muscular, etcétera. Efectivamente, es una cuestión tan simple como que tenemos cuerpos diferentes los hombres de las mujeres, por ese dimorfismo sexual. Y por eso dividimos el deporte en sexos. No solo en sexos, lo dividimos también en edad y a veces por peso, como es en el caso de deportes como taekwondo, lucha, halterofilia. ¿Por qué dividimos por categorías? Es la pregunta. Pues porque queremos un campo nivelado. Y por eso lo hacemos también con el sexo, porque son cuerpos diferentes. Bien, que son cuerpos diferentes, no hace falta que venga ningún científico a decírnoslo. Por regla general, esto es un promedio, obviamente, los hombres son más grandes, o somos más grandes, yo soy un hombre, que las mujeres. Es cierto que hay mujeres muy altas y hombres muy bajitos, pero por regla general el promedio, digamos, del hombre es... en líneas generales son más grandes. Bien, aparte de Irene, tenemos aquí a Alberto Garín, que es el responsable de que este programa sea posible, porque es la persona que se ha encargado de traernos hoy aquí a Irene. Hola Fernando, hola Irene, gracias Fernando por invitarnos a esta charla hoy. Bien, Alberto, ¿por qué estás tan interesado en estos temas? Porque tú me lo propusiste, a fin de cuentas. Bueno, hay una cuestión que además yo quiero trasladarle a Irene, y es que más allá de la polémica que surge en torno a estos deportistas transgénero, hay una cuestión que siempre me ha suscitado una duda, y es ¿por qué una actividad como el deporte, que en principio es algo que se puede organizar, digamos, desde la base de la sociedad, donde podemos inventarnos un deporte? Todos conocemos la historia del baloncesto, tiene un día en el que alguien se inventa el baloncesto, nos dotamos de nuestras propias reglas, digamos que nos autoorganizamos. ¿En qué momento hemos llegado a este punto en el que nos encontramos hoy, en el que, y es lo que espero que Irene nos pueda contar ahora, se trata de que son las propias federaciones deportivas las que se han metido en este cenagal del deporte transgénero, o es el hecho de que hay una legislación por encima que impregna todas estas federaciones deportivas y hay que asumirlas por algún motivo? Tenemos de los dos, es decir, han sido las propias federaciones las que han iniciado este camino. Para ser exactos, fue el Comité Olímpico Internacional el que en 2003 dictó sus primeras directrices transgénero. Ahora bien, no son obligatorias. El Comité Olímpico Internacional dicta unas recomendaciones y a partir de ahí las federaciones internacionales las adoptan otras, no adoptan nada, y así tenemos mucha variedad de normativa. Y luego hemos tenido también, aquí en España, por ejemplo, legislaciones que obligan a competir conforme al sexo sentido. Es el caso de las comunidades autónomas. Son 10 comunidades autónomas las que tienen sus leyes trans, que se dice que se debe competir conforme al sexo sentido en lugar del biológico, diga lo que diga la Federación Deportiva. Y la Federación Deportiva debe cumplir la legislación a la que está sujeta. Si se compite conforme al sexo sentido, qué horror de palabra, lo mismo, estamos en las mismas. Parece el nombre de la película aquella, pero es que además te empiezan a patinar las S y las X. Bien, si se compite así, llegaría un momento en el que no hubiese, por ejemplo, jugadoras de baloncesto. Plantea un problema, la verdad, porque es que además las propias leyes prohíben que esto se acredite, que la situación de trans se acredite mediante ningún informe médico. Es decir, lo de competir conforme al sexo sentido lo pueden utilizar personas trans o personas no trans, porque es que además se acredita solo con la palabra, se prohíbe aportar certificados, entonces es simplemente que en cada competición la persona diga, de acuerdo, pues yo me siento mujer o yo me siento hombre y esa es en la categoría donde tengo que ir. ¿Y puede volver a sentirse alguien que se siente repentinamente mujer, puede volver a sentirse hombre a la vuelta de 2 semanas? Podría, no hay ninguna limitación. Pero aquí hay una curiosidad con lo que nos estás planteando. Si dices que es algo que empezó a emanar desde el Comité Olímpico y que ha sido asumido por las federaciones, estamos hablando de instituciones deportivas. O sea, estamos hablando de gente que practica el deporte cada día y que, por tanto, en principio pareciera que deberían tener conciencia de las diferencias físicas que existe entre un hombre biológico y una mujer biológica. Entonces, ¿cómo es posible que, siendo consciente de que esa diferencia existe y por tanto estamos dando una ventaja a aquellos hombres biológicos que transitan y se convierten en mujeres y por tanto es evidente que les estamos dando esa ventaja? ¿Cómo es posible que se haya podido producir?
Se pensó, porque los requisitos que se establecieron han ido variando, ¿de acuerdo? Hubo unas primeras directrices en 2003, luego una segunda de 2015, ahora las últimas son de 2021. Se pensó que se podía eliminar o por lo menos reducir esa ventaja a través de los tratamientos de supresión de testosterona. Y por eso se han ido estableciendo diferentes niveles. En un principio no había un nivel claro, simplemente se decía que, bueno, entre otros requisitos que pasaban por la gonadectomía, esto es la extirpación de los órganos sexuales, un reconocimiento legal del nuevo género deseado y también haber pasado por un tratamiento sin especificar qué niveles de testosterona tenía que tener la persona. Las de 2015 ya establecieron un umbral y decía que esta persona tenía, para competir en la categoría femenina, tenía que demostrar que tenía unos niveles de testosterona inferiores a 10 nanomoles por litro, teniendo en cuenta que los niveles normales en mujeres oscilan entre 0 y 1,79 nanomoles por litro y los de hombres entre 7,7 y 30. Con lo cual, el nivel de 10 podría entrar en esa horquilla de hombres simplemente con que tuviera la testosterona baja de forma natural. Bueno, se pensó que de esa manera, por lo menos, si no se eliminaba la ventaja, por lo menos se reducía en aquel momento. Pero es que hoy por hoy sabemos que no hay tratamiento que sea capaz de eliminar del todo esa ventaja. Porque hay cosas que no cambian. Tú puedes reducir tu masa muscular o aumentar tu masa grasa. Eso ocurre con los tratamientos. No cambia tu estructura ósea, no se reduce tu altura ni el tamaño de corazón o pulmones. Bien, tenemos un nuevo caso, el que comentaba antes, este de Emily Bridges. El de Lia Thomas creo que más o menos todos lo conocen, o al menos han oído hablar de él. Este es nuevo, me da la impresión que van a surgir casos de estos continuamente a lo largo de este año, del próximo y del que viene. Bien, Emily Bridges es un ciclista británico, o una ciclista británica, mejor dicho, que inició hace un par de años, en 2020, un tratamiento hormonal para reducir sus niveles de testosterona, que es de lo que nos está hablando Irene ahora mismo. Bien, el objetivo era no sobrepasar los nanomoles, que es una unidad de medida, entiendo, para cosas muy pequeñas, digo yo, ¿no? No sé, un nanomol cuánto será, no sé si nos cabrá siquiera en la mano, si percibiremos el peso, pero algo muy pequeño, que exige la Federación Británica de Ciclismo. Esto lo estoy tomando de la nota de prensa, para competir en la categoría femenina. Bien, esto significa que cuanta menos testosterona tenga, más se acercará para conseguir ser Emily Bridges, no solo en su carnet de identidad, bueno, es británica, por lo tanto no tiene carnet de identidad, pero sí en su pasaporte, sino también a efectos deportivos. La cuestión es que esta mujer, Bridges, tiene 21 años, ha seguido compitiendo en competiciones masculinas hasta ahora. En el mes de febrero ganó una medalla de oro. Bien, nos podemos encontrar con este tipo de cosas. Una persona que gana una medalla de oro en una categoría masculina en febrero y que en abril está ganándola en la categoría femenina. Así es. De hecho, con el caso de Bridges hemos podido ver cómo una persona, mujer trans, ha podido participar sin ningún tipo de problema en categorías masculinas, de sexo biológico masculino, sin ningún tipo de problema. Nadie plantea que se haya vulnerado sus derechos humanos y ella ha participado de forma plenamente integrada. Ha participado de forma individual, que obtuvo efectivamente medalla de oro, y en equipos también, en equipo masculino, que consiguió la medalla de bronce. Es decir, ha seguido siendo competitiva incluso. Entonces, la última noticia que hemos tenido es que finalmente la Federación Británica tenía previsto que se le permitiera participar en una competición ya en la categoría femenina, pero la Federación Británica finalmente ha decidido que no se le iba a permitir participar y que de hecho va a revisar sus políticas. Así que bueno, creo que es una buena ocasión para la Federación Británica de revisar estas políticas y establecer de verdad unas guías que puedan asegurar la igualdad en la competición y la justicia. Porque además, y se me acaba de ocurrir esta pregunta, lo que estamos viendo es que el problema deriva del hecho de los hombres que transitan hacia mujeres y no al revés. Entonces es posible que haya mujeres que transitan hacia hombres y quieran competir, pero claro, en el momento en que llegan con una desventaja cuando transitan hacia hombres, no surge el problema, solo surge el problema en ese camino de hombres a mujeres, ¿cierto? Exacto, es que es muy ilustrativo. O sea, si solo lo estamos planteando en estos términos, es precisamente por eso, porque la ventaja solo se da en el cuerpo biológicamente masculino y no en el femenino. ¿Hay hombres trans de sexo biológico femenino en las categorías masculinas? Sí hay algunos casos, pero hay muchísimos más que se quedan voluntariamente incluso en las categorías femeninas y sin ningún problema, plenamente integrados. Se les trata con su identidad deseada, su nombre deseado, sus pronombres, como un auténtico hombre trans que es y con pleno respeto. Y no tienen ningún problema. Hemos tenido casos, bueno, así que se conozcan, por ejemplo, en los mismos Juegos Olímpicos donde participó Laurel Hubbard en la categoría femenina, tuvimos a Queen participando, que es trans, participando en la categoría correspondiente a su sexo biológico, que es la femenina.
Bien, tengo aquí el artículo delante, este artículo del que ya os he hablado. Es un artículo que está en la página web usport.com. Lo podéis encontrar fácilmente si buscáis lo siguiente. ¿Por qué deben existir las categorías deportivas divididas por sexo biológico? Irene Aguilar, como veis, no se anda por las ramas. Lo explica las razones, muy bien explicadas, por cierto, tanto con argumentos de puro sentido común como con argumentos científicos. Empieza hablando del dimorfismo sexual, del que ya hemos hablado, y luego pone unos ejemplos que yo creo que son definitivos. Se pregunta a la autora, que la tenemos aquí sentada, ¿qué hubiese pasado en las últimas Olimpiadas, las de 2020, que se celebraron más tarde, las de Tokio, vamos, en el caso de que hubieran sido mixtos los Juegos? Bien, ha hecho los cálculos Irene, y esto podría hacerse en todas las disciplinas, pero las que ha tomado Irene son que en maratón la primera mujer hubiera quedado en el puesto número 71, en natación en aguas abiertas en el número 23, de 26 participantes, es decir, hubiera quedado prácticamente de las últimas. En triatlón, la número 49, de 51. En atletismo, ni en 100, ni en 400, ni en 800 metros se hubiese clasificado mujer alguna para las semifinales. Vamos, que lo raro, si esto sigue así, es que en las Olimpiadas del futuro o las competiciones deportivas del futuro haya mujeres biológicas. Será una rareza. Hombre, es verdad que la realidad trans es una realidad que va en aumento y entonces es normal que cada vez veamos más deportistas trans. Yo es que me gusta ser simple con todo y entonces yo todo esto lo reduzco a una cuestión. ¿Hay motivos para dividir por sexos el deporte? Si la respuesta es que sí, debemos mantener las categorías divididas por sexo y respetarlas. Si la respuesta a esta pregunta es no, pues no deberíamos dividir por sexos y competir todos juntos. Pero claro, ¿qué es lo que vemos? Que el resultado sería el que has dicho, que es que excluiría a las mujeres. ¿Por qué? Porque, como hemos comentado, los cuerpos son diferentes y el cuerpo del hombre tiene una superioridad sobre el de la mujer. Entonces volvemos a la pregunta que te planteaba antes. Considerando, como tú estás explicando aquí muy razonablemente, que en efecto sí hay diferencias entre un hombre y una mujer desde el punto de vista físico, que le da ciertas ventajas al hombre sobre la mujer, bien, ¿en qué momento hay federaciones deportivas que consideran que, a pesar de que la diferencia es evidente y esa diferencia da una ventaja al hombre sobre la mujer, por qué razón han decidido permitir, más allá de lo que estabas explicando hace un momento, de que quizás con ciertos tratamientos se podía reducir esa ventaja y demás? Es que estamos hablando de deportistas, o sea, es gente que cada día puede ver en la práctica cotidiana que no funciona. Entonces, ¿por qué este empecinamiento en forzar algo que sabemos que no está funcionando? Al principio se sabía muy poco sobre esto. Había muy pocas personas trans y menos todavía que fueran deportistas. Entonces no había nada estudiado. Si uno se remonta a esa época en la que se dictaron las primeras directrices trans por parte del Comité Olímpico Internacional, hay ensayos escritos por su propio director médico donde explica que, bueno, se prevé que serán muy pocas personas las que van a sujetarse a esas normas. Claro, es que además esas normas, como comenté antes, exigían la gonadectomía, el reconocimiento legal, es decir, unos requisitos mucho más estrictos que los que tenemos ahora, que son mucho más flexibles. Se esperaba además que fueran a ser sobre todo personas ya de una edad mayor que participaran en competiciones másters o en competiciones regionales. Desde luego, las predicciones erraron completamente porque no es la realidad a la que hemos llegado hoy. Entonces, hoy por hoy ya sí que tenemos la evidencia disponible y de hecho yo lo que siento es que hay una tendencia a revertir todas esas regulaciones que se han demostrado que la base científica no la tienen. Es, por ejemplo, el caso de la Internacional de Rugby, que ya estableció que se debía competir conforme al sexo biológico. Para ser más exactos, que personas que hubieran pasado por la pubertad masculina, que es donde se producen los grandes cambios, no pueden participar en la competición femenina. O, por ejemplo, tenemos el caso ahora de la Federación Inglesa de Ciclismo, que dice que va a revisar sus regulaciones. A ver con qué resultado. Hay una cosa, Irene, que a mí me llama la atención y no es que esto se esté discutiendo en pequeñas federaciones deportivas, locales, universitarias, que bueno, a fin de cuentas un deporte no deja de ser la reunión de aficionados a un deporte concreto, una actividad concreta, que ponen sus normas. Lo hablaba antes con Alberto, pues como cuando jugábamos a las canicas o las chapas cuando éramos niños, en función de con quién estuvieses jugando había unas normas u otras, ¿no? Bien, ahí puedes poner las normas que te vengan gana, sino con grandes federaciones, o por llamarlo de algún modo, el Comité Olímpico Internacional, vamos, que es quien fija las normas de las Olimpiadas, que es la competición deportiva más importante del mundo.
En esto nos encontramos con que no solo hay países occidentales que están con estos temas de la transexualidad. Ahí nos vamos a encontrar con otros países que puede ser que no lo entiendan, que de hecho no lo entenderán. No sé, se me ocurren un montón de ellos, no quiero decir ninguno. ¿Qué pasa si, por ejemplo, la señora Emily Bridges quiere competir en las Olimpiadas con el Reino Unido? Es muy probable que la Federación de Ciclismo de Pakistán o de Zimbabue digan que no les parece bien. Es que ya hemos tenido deportistas trans en Juegos Olímpicos y efectivamente sucede que hay países que critican que otros países tengan reglas que permitan su participación. Por ejemplo, el caso de Laurel Hubbard, que participó en los últimos Juegos Olímpicos en halterofilia femenina, antes de los Juegos Olímpicos pasó por otras competiciones. Pasó por los Commonwealth, por los Pacific Games, por el Mundial y, de hecho, ganando medallas. Ha ganado varias platas y oros. Y fue criticada por el resto de países. Claro, aquí cada país regula en un sentido, o cada federación, para ser más exactos, y hay otras federaciones que no están de acuerdo. Pero en los Juegos Olímpicos se juntan todas. O en los campeonatos de Europa, o algo así. Bueno, qué caray. Si nos vamos al fútbol, por ejemplo, que un equipo de fútbol, qué sé yo, el Real Madrid B, por ejemplo. El Real Madrid B, que es un equipo en principio peor. Yo de fútbol no entiendo mucho, pero entiendo que es peor que el Real Madrid A. Juega en segunda o por ahí, ¿no? No sé en qué división. Bien, pongamos por caso que en el Real Madrid B le metiésemos por, así, de rondón, jugadores mejores. Y pudiese llegar pues a la final de la Copa de Europa. Una cosa así se estaría haciendo. Es decir, que en el fútbol femenino podría realmente desaparecer como tal. Que los equipos de fútbol femenino realmente sean el equipo B de los equipos de fútbol masculino. Me gusta que pongas el ejemplo de los deportes de equipo, porque en los deportes de equipo es diferente a los deportes individuales, ¿no? Y a veces se diluye mucho más una participación de una persona trans, que de hecho tenemos en España personas trans participando, mujeres trans, en equipos femeninos. Y claro, se diluye mucho más esa participación. Y hay gente que dice, bueno, aquí no hay ventaja o no hay tanta. Entonces a mí me gusta plantear la siguiente pregunta. ¿Estarías tú de acuerdo con un equipo femenino completamente compuesto por mujeres trans? Hay que ver cómo responder a esta pregunta. Porque si la respuesta a esta pregunta es que no, es porque somos conscientes de que hay una injusticia. Y si hay una injusticia, eso se produce no con todos los jugadores, no con los 11. Se produce ya desde la primera jugadora. Bueno, le estás diciendo a las mujeres biológicas, tú eres una de ellas, que no se esfuercen, que no hace falta, que no vayan por la vía deportiva. Es que esto es una desmotivación muy importante para las mujeres deportistas. De hecho, en mi opinión, es una discriminación, si no directa, indirecta para con las mujeres, que vulnera además no solo diversos preceptos que tenemos, tanto a nivel nacional como internacional, que protegen o prohíben la discriminación por razón de sexo, sino también muchas políticas que se están llevando, tanto a nivel español como a nivel europeo, de impulsar el deporte femenino. Es decir, la mujer tardó mucho en acceder al deporte porque le estaba prohibido. Estaba prohibido. Llegamos ayer, como quien dice, y siempre se ha buscado promover la participación de la mujer en el deporte. De hecho, las licencias, si no recuerdo mal, ahora mismo en España son un 70% de hombres y un 30% de mujeres. Hay que buscar aumentar ese número. Bueno, los Juegos Olímpicos antiguos, las Olimpiadas de la Antigüedad, de la antigua Grecia, las mujeres no solo tenían prohibido competir, sino además asistir a los eventos deportivos. Estaríamos volviendo en cierta medida al pasado. No van a tener prohibido competir, pero lo van a tener difícil. Claro, y aquí hay que tener en cuenta muchas otras consideraciones, más allá de que hay gente que dice, bueno, no pasa nada si una mujer biológica no participa y en lugar de ella participa una mujer trans, porque, bueno, pues no juega, no pasa nada. No. Es que del deporte de competición dependen cosas tan importantes como son sus salarios, los patrocinios, la clasificación a otras competiciones superiores, a otras ligas, su sustento económico y también, como he dicho, la motivación, que es también muy importante. Hay gente que me dice, bueno, es que hay que pensar en las personas trans y, por supuesto, las personas trans hay que incluirlas en el deporte. Pero yo he echado mucho en falta en este debate que se pensara también en las mujeres deportistas. ¿Cómo les desmotiva esto? ¿Cómo les afecta incluso mentalmente? Porque ellas tienen que callar ante todo esto. Bueno, aquí estaba pensando, mientras os estaba escuchando, recordaba cuando existía el bloque soviético y a los atletas soviéticos, hombres y mujeres, se les metía todo tipo de medicamentos para que tuvieran unos rendimientos superiores. Claro, podríamos caer en la trampa de que, abierto el camino a los hombres que transitan hacia mujeres,
podríamos encontrarnos países que directamente crearan equipos de hombres que se sientan mujeres y los mando a competir, porque claro, voy a conseguir un alto prestigio, dado que voy a conseguir más medallas de oro en las siguientes Olimpiadas, y lo único que tengo que hacer es reunir a una serie de equipos donde a los hombres les digo, desde mañana os declaráis mujeres y os mandamos a la competición. Hay gente que dice que eso es una locura, pensarlo, que cómo se va a llevar a personas trans para intentar hacer un fraude deportivo o cómo se va a llevar a hombres a que digan que son mujeres, cómo puede suceder eso, pero la verdad es que ya ha sucedido. O sea, ya hemos tenido casos en el pasado de que se ha llevado a hombres a las categorías femeninas haciéndose pasar por mujeres, o hemos tenido casos de fraude también llevando a personas sin discapacidad haciéndose pasar porque tengan discapacidad. Eso ha ocurrido. Sí, ya digo, volveríamos al caso de ese mundo cuando existía la Europa del Este, donde en efecto lo que hacían era utilizar todo tipo de medicamentos para mejorar rendimiento. Sí, que estaban todos los deportistas soviéticos y del bloque del Este estaban todos dopados, por eso coleccionaban las medallas. Luego les fue más difícil con el tiempo, porque iban en el COI y en los Juegos Olímpicos y demás, iban refinando las técnicas para detectar el dopaje, pero en las Olimpiadas, yo creo que de los años 60, 70... llegaban los deportistas soviéticos, polacos, búlgaros, etcétera, hasta arriba. Sí, claro, y ahí es donde lo que está diciendo ahora Irene. Habrá quien diga, ¿no? ¿Cómo va a ser posible que alguien lleve a cabo una maniobra política de esta dimensión? Es que el caso de estas Olimpiadas de los 60 de la Europa del Este es el ejemplo de cómo se puede llegar a manipular al deportista por el afán de ganar medallas. Bien, aquí entraríamos ya en un terreno que es más filosófico que deportivo, porque después de exponer todo lo que nos ha expuesto Irene y Alberto, pues tendríamos que hacernos la pregunta, que en este caso sí que sería del millón, y es, ¿qué es una mujer? ¿Cómo podemos definir exactamente una mujer? ¿Es lo que todos entendemos o casi todos entendemos por una mujer? ¿Es algo más o es algo menos? Porque al final no es más que eso, es delimitar, trazar una línea donde a la derecha es una cosa y a la izquierda otra. Si podemos estar saltando la línea sin problemas, por la mañana una cosa, por la tarde otra, tenemos un problema, y no solo en el tema de los deportes, sino en otros muchos asuntos de la vida. Los servicios, los aseos femeninos, por ejemplo, en un restaurante o en cualquier otro sitio. Todo esto se está llevando a muchos más ámbitos. Plantean también, por ejemplo, a las cárceles. Correcto. Sí, mujer, persona de sexo femenino. Sí, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que define una mujer y lo que define un hombre? Hasta ahora más o menos teníamos claro que era una cuestión biológica, un cromosoma que se manifestaba físicamente de una manera muy concreta. Cuando uno nacía, pues la enfermera decía, es niño. Bueno, lo veían antes con la ecografía, pero si no le habían hecho ecografía a tu madre, pues decían que eras niño, pues porque te veían, en fin, la pilila, vamos, en una palabra. Pero hoy ya no es tan sencillo. En tanto en cuanto puedes decir, bien, me siento mujer o me siento hombre. Y a partir de aquí se me tiene que tratar como tal. Yo es que tengo que reconocer que a mí lo que es sentirse mujer o sentirse hombre se me escapa muchísimo, porque desconozco lo que es sentirse mujer. Y tú dirás, ¿cómo es posible si tú eres mujer? Claro, yo no me siento de ninguna forma en especial. Soy consciente de mi realidad y ya está, pero no me siento mujer. Entonces, si a mí me preguntas cuál es mi identidad de género, te voy a decir que no tengo, porque la identidad de género es ¿de qué género te sientes? Yo no me siento de ninguno. No creo que sea tan complicado, es decir, hay dos sexos, estamos así configurados porque por una cuestión de reproducción, para la reproducción hace falta un macho y una hembra, y en el caso del ser humano, la hembra es la mujer y el macho es el hombre. Lo que pasa es que hay personas las que, pues bueno, se pueden sentir del género contrario y demás, y bueno, habrá que buscar la forma de que sean felices, pero... Bueno, y estaríamos hablando de la disforia de género, que es algo estadísticamente pequeño, no es muy habitual y sucede, es decir, se ha dado siempre, y está bien que si alguien realmente no se percibe como tal, tiene un problema entre su sexo biológico y su identidad de género, pues que haga algo al respecto. En España se puede hacer desde los años 80, que no estamos hablando de algo que acaba de llegar, ¿no? Que haga la transición famosa. El tema es que últimamente... Y además, desde los propios gobiernos, esto no estamos hablando de que haya unos activistas en la calle pidiéndolo, no, estamos hablando de que ya vienen desde arriba la cosa. Han eliminado todos los límites. Lo que comentas cuando dices sexo sentido, es que puedes sentirlo un rato y después dejar de sentirlo. Uh-huh. Y ese es el problema original de todo. Y no parece que quieran resolverlo. Pues no lo parece, ¿no?
Espero que recapaciten, sobre todo por teniendo en cuenta que todo esto tiene más implicaciones. Que si a mí me dijeras que no tiene ningún tipo de implicación, pues estupendo, a mí me da igual. Pero claro, es que sí que tiene implicaciones. Estamos hablando ahora del deporte, pero tiene implicaciones en muchos otros ámbitos también. Bien, esto además tiene otro problema añadido, y es que hay ciertas cosas que no se pueden decir o se deben decir en voz baja, porque, o utilizando todo tipo de eufemismos, porque tienen un coste alto. Supongo que a ti te habrán dicho algunas cosas desagradables a raíz de los artículos que has escrito. Bastantes, sí. Este debate, por desgracia, no debiera ser así, pero está de una forma ahora mismo en un estado bastante intenso. Yo digo lo que digo siempre, defender el deporte femenino no es transfobia, o defender las categorías segregadas por sexo en el deporte no es transfobia. Muy al contrario, yo quiero a las personas trans plenamente integradas. Cuando debatimos esto, una solución que se suele aportar es que se dividan categorías y que se hagan categorías nuevas para las personas trans. Mi respuesta es siempre la misma. Yo no creo que eso sea una solución, por lo menos a mí no me gusta. ¿Por qué? Porque yo quiero a las personas trans plenamente integradas. No quiero apartarlas como si fueran hombres, mujeres y luego aparte las personas trans como algo diferente. No, las quiero con las personas, con todos los demás, eso sí, respetando las categorías divididas por sexo biológico. Una curiosidad, dado que tú te dedicas profesionalmente a estas cuestiones de derecho deportivo y además desde que te has puesto a escribir y, entre comillas, a polemizar sobre las cuestiones de los deportistas transgéneros, me da igual el deporte que quieras tomar como ejemplo. ¿Hasta qué punto las mujeres que practican ese deporte aceptan sin más la llegada de estos deportistas transgéneros? ¿Hasta qué punto, digamos, hay una corriente mayoritaria, tomando los ejemplos que hemos citado hoy aquí en natación, en ciclismo, hasta qué punto el 99% de esas nadadoras o el 99% de esas ciclistas están a favor de recibir con los brazos abiertos a los deportistas transgénero? Desde luego no se puede decir que estén por la labor de aceptar a personas de sexo masculino, independientemente de que sean trans o no lo sean. Me gusta focalizarlo en eso. No están por la labor de aceptar a personas de sexo masculino en su categoría. Por supuesto, habrá opiniones para todos los gustos, pero puedo decir sin ningún lugar a género de dudas que la mayoría de mujeres deportistas está en contra. Estoy en contacto con muchas y desde luego están en contra de esta idea. Y entonces esto me llevaría a lo que te preguntaba al principio, dado que los deportes, las federaciones es algo que de partida se autorregula, porque son cada una de las federaciones, como comentaba antes Fernando, podemos establecer nuestro propio reglamento como jugamos a las canicas o a las chapas. Si son las federaciones que se pueden autorregular, ¿por qué no son capaces de dotarse de esa regulación que evite este tipo de cosas? Ahora van a tener que revisarlas. Como comentábamos, el caso de la Iglesia de Ciclismo lo va a revisar. Se dice que también quizás en natación van a revisarlo en Estados Unidos. Bueno, de hecho, la Federación Estadounidense de Natación revisó su política trans a raíz de todo el caso de Lia Thomas. Lo que pasa es que la NCAA decidió no seguirlo, pero la revisó. Tenemos la de rugby, que la sacó, pues no recuerdo si fue el año pasado o el anterior, yo diría que fue el año pasado. Es decir, se han dado cuenta de que ha habido un error y están intentando enmendarlo. Esperemos que cada vez se sumen más. Bien, ¿cuál es el estado de la cuestión ahora mismo en España? ¿Qué es lo que nos cae más cerca a nosotros tres? En España las federaciones no han querido dar un paso al frente. Se han quedado bastante atrás y que yo sepa, creo que no hay ninguna regulación trans en España. Quizás hay alguna que se remite a la internacional y demás, pero creo que no hay ninguna regulación trans en federaciones deportivas en España. Lo que tenemos son las leyes de las comunidades autónomas, las leyes trans, que sí que son las que establecen, en 10 para ser exactos, que se debe competir conforme al sexo sentido en lugar del biológico. Así que nos podemos encontrar con un caso Lia Thomas, por ejemplo, o un caso Emily Bridges. Es que ya tenemos personas trans participando en el deporte aquí en España. Mujeres trans en particular participando en categorías femeninas, porque hombres trans participando en categorías masculinas también hay, pero como hemos comentado, como no tienen ventaja, no supone un problema. Ya tenemos. ¿Qué es lo que pasa? Que no han sido casos llamativos. ¿Por qué? Porque han sido en deportes colectivos, no en deportes individuales. Deportes colectivos, lo que decíamos antes, se diluye mucho más esa ventaja, porque no es una persona contra una persona, no se ve que llega antes. Claro. Bueno, en fin, pues ¿alguna cosita más, Alberto? No, me quedo siempre con la inquietud de pensar en qué momento, porque claro, en el caso de España lo estás explicando bien, resulta que sí hay una legislación fuera del ámbito deportivo donde se quiere propiciar el sexo sentido, y entonces la pregunta es, ¿y qué hacen las federaciones? Y de nuevo mi pregunta que me planteo, que es lo que te decía antes, ¿hasta qué punto las federaciones deportivas femeninas
claro, si ellas se abren la puerta a algo que consideran que va a ser perjudicial, ¿por qué abren la puerta? Y sobre todo, porque aparte de haber seguido tu caso, sobre todo a partir de los artículos que publicabas que a través de Twitter es donde los he podido conocer, no tengo la sensación de que haya un movimiento por parte de las propias mujeres que realizan deporte de decir, acabemos con esta desigualdad que se nos está viniendo encima. O sea, y como tú dices, son muchísimas mujeres las que están empeñadas en decir, oye, me estoy esforzando, me estoy entrenando, dedico muchísimas horas. ¿Por qué no hay una movilización más generalizada que se sienta en la sociedad de que son las mujeres que están defendiendo su derecho a competir con cierta igualdad? Hay movilización, pero no de las mujeres deportistas en activo. ¿Por qué? Y yo hablo directamente con ellas. Tienen mucho miedo. Tienen miedo a la cancelación. Porque la etiqueta de transfobo te saca totalmente del juego. Tienen un miedo atroz. Es que de eso puede depender que pierdan sus patrocinios o su lugar en el club. Tuvimos un caso de la futbolista Sydney Nasello, que ni siquiera ella tuiteó, sino que dio me gusta y retuiteó a diversos tweets. Sé que algunos tenían carga política, pero entre otros había uno que venía a decir pues algo como de que no se debía permitir participar a personas de sexo masculino en el deporte femenino. No recuerdo la literalidad del texto. Y por eso la cancelaron, la sacaron del club y no pudo volver a jugar en Estados Unidos. Se vino aquí a España y la intentaron cancelar también. Es que entonces es terrible. Puedes terminar con tu carrera deportiva. Por eso digo que esto es un auténtico maltrato incluso para ellas, que tienen que estar calladas ante esta injusticia y tener que tragar con todo esto. Es muy duro. Bien, la que no está cancelada de ninguna manera en la contracrónica es Irene Aguiar. Vamos a ir terminando ya porque este programa dura media hora y lo hemos superado ya, no con creces, pero nos acercamos a superarlo con creces y media hora es lo que nos dan los contraescuchas. No se les puede pedir más, ya es bastante. Bien, pues te agradezco muchísimo, Irene, que nos hayas acompañado hoy. La verdad es que ha sido muy instructivo todo lo que nos has contado. El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por la invitación. Y a ti, Alberto, también. Gracias por haberme permitido que trajera un tema que no es tan de la actualidad del cada día, que es lo que sueles tratar en la contracrónica, pero que como ven, por este último comentario que nos ha hecho Irene, al final tiene una incidencia en la vida cotidiana de los deportistas y sobre todo las deportistas que se nos escapaba. Bien, pues si queréis seguir a Irene Aguiar, es muy accesible, la tenéis en Twitter, ya ha hablado ella de su cuenta, una cuenta que tiene bastantes seguidores, por cierto, su dirección de Twitter es @IreneAguiarG. Bien, si ponéis eso en Twitter os aparecerá. Luego además tiene una página web como la gente seria. Es ireneaguiar.com. Ahí podréis encontrar pues su perfil y todos los temas relacionados con ella. Ella es asesora jurídica y especializada en derecho deportivo, como ya os he dicho. Y además de eso pone aquí en su perfil de Twitter que es profesora, de que das clase de derecho, entiendo, ¿no? De derecho deportivo también. Y nos cuenta también que aquí está para hablar de derecho, de deporte y de derecho del deporte. Y un hashtag que dice Save Women Sports, salvemos el deporte femenino. Lo suscribo y creo que Alberto también. Sí, totalmente. Hay que salvarlo. Bien, queridos, pues hasta aquí ha llegado la contra de hoy. Espero que haya sido de vuestro agrado y seguidme a Irene Aguiar, porque vais a aprender muchísimo con ella. Muy bien, pues con estas me despido de vosotros. Hasta mañana.